Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. El equipo está conformado por Carrasco Velasco, Cervantes Aldívar, García Bautista, León López y su servidora Campos Arbizu. Durante su presidencia, Zedillo implementó reformas económicas y políticas. Después de su mandato presidencial, Zedillo ocupó varios cargos, como ser director del Centro de Estudios Globales en la Universidad Global de Políticas sobre Drogas. Las causas durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León fueron las siguientes. La primera causa fue la crisis económica de 1994, que es más conocido como Error de Diciembre o Efecto Tequila. La segunda causa fue la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. En esta Zedillo puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo. Buscaba estrategias y objetivos para el desarrollo social y económico. La tercera causa fue el proceso de paz en Chiapas. Enfrentó el conflicto armado en el estado de Chiapas, protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La cuarta causa fue la reforma política. Zedillo impuso reformas políticas importantes para la reforma electoral de 1996. La quinta causa fue el combate al narcotráfico y la violencia. Se intensificaron los operativos contra los carteles de drogas y se implementaron políticas de seguridad para combatir la violencia y el narcotráfico. Error de diciembre. El error de diciembre, también conocido como efecto tequila, se refiere a una crisis financiera. El 20 de diciembre de 1994, el gobierno mexicano anunció la devaluación del peso. Como consecuencia de la devaluación, la economía mexicana experimentó una recesión profunda, con una contracción del PIB, un aumento significativo del desempleo y una caída en el nivel de vida de muchos mexicanos. El error de diciembre tuvo impacto duradero en la economía. Se implementó una reforma electoral integral. Durante su administración se llevaron a cabo algunos cambios y ajustes en el sistema electoral mexicano. Algunas acciones fueron: creación del Instituto Federal Electoral en 1996, que se promulgó una reforma constitucional que estableció la creación del IFE como un organismo público, autónomo, encargado de organizar y vigilar los procesos electorales. Se implementaron diversas medidas para fortalecer la organización y mejorar la transparencia en los procesos electorales, avance en la presentación política de las mujeres, y se realizaron esfuerzos para promover la participación política de mujeres y garantizar su representación en los cargos de elección popular. La matanza de Acteal fue un trágico evento ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en el municipio Chenalcar, en el estado de Chiapas, México. Durante ese día, 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados en la comunidad de Acteal. La matanza fue perpetrada por un grupo paramilitares conocido como Paz y Justicia, que tenía vínculos con factores políticos locales y estaba relacionado con conflictos agrarios y políticos en la región de Chiapas. La oposición al gobierno se vuelve mayoría en el Congreso. Tras llegar a la presidencia en la República, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del entonces Instituto Federal Electoral, IFE. La primera creación en este objetivo fue el Pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD, más el Partido del Trabajo PT. Estos son en los 4 partidos representados por el Congreso en el fin para promover el diálogo político, para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos preelectorales. El 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue arrestado como responsable intelectual del asesinato de su excuñado y secretario del PRI, José Francisco Ruiz, ocurrido el 28 de septiembre de 1994. En octubre de 1996, la Procuraduría General de la República se presenta en la finca El Encanto, de Coajimalpa, de propiedad de Ruiz Salinas,
para encontrar con el apoyo de un vidente un osamenta que supuestamente era del diputado del PRI, Manuel Muñoz Rocha, amigo de Raúl, y señalado por los asesinos de Ruiz como el personaje que ordenó el asesinato. Con ello, se sumó una nueva denuncia de homicidio contra Raúl Salinas. La deuda de Televisa. La empresa de Televisa también se vio afectada por el error de diciembre y atrajo una deuda de 1.480 millones de dólares, derivada en su mayoría la compra de la participación de Rómulo Ferrari, de la deuda de Alameda, cuyos intereses crecieron en forma exponencial de compromisos de 320 millones de dólares. Con su tía Laura Azcárraga de 200 millones de dólares en el año 1996. Emilio el Tigre Azcárraga Milto decidió que su hijo Emilio Azcárraga Jean asumiera la presidencia de Televisa, para que se convirtiera en el accionista mayoritario de este. La crisis de Televisa era un asunto del Estado para el gobierno sedillista. Sin el anual, el 30 de mayo de 1997, en la asamblea de accionistas del grupo Azcárraga tomaron el control. El producto de la venta de acciones de propiedad del Grupo Televisa permitió un incremento del 10% al 50.3% de la participación accionaria de Azcárraga Jean en el grupo televisario. Fundación del CNDH. El 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, nació por decreto presidencial la institución Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, constituyéndose como un organismo desconcentrado de derechos de secretaría. Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos, los antecedentes más lejanos del CNDH se encuentran en el siglo XIX. Fue promovida en 1847 en San Luis Potosí por el entonces diputado Ponciano Arriaga. En 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, cuya finalidad fue la defensa de los derechos de los individuos, aunque no necesariamente frente al poder público. El 3 de enero de 1979 se instauró la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León por instrucciones de su entonces gobernador Pedro Zorrilla. Entre 1996 y 1998, el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano, entregando concesiones por entre 20 y 50 años a empresas como Ferromex, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupos Triturados Basálticos. Además, le entregó una concesión por 1.400 millones de dólares a Transportación Ferroviaria Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries. Cuando finalizó el sexenio de Zedillo Ponce de León, participó en el Consejo de Administración Unión Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano, conformado por el Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados, a quien le entregó una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte. En total, las líneas que se entregaron en concesión cubrieron 22.130 kilómetros de vía, es decir, el 84% de red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90. De acuerdo con información del Instituto Mexicano de Transporte, el personal empleado era de 15.500 personas y se contaba con 1.220 locomotoras y 254.000 carros de carga.